¿Sí? Así que vamos a orar mientras me buscan el archivo. Vamos a orar. Cierre ahí sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación, bendito Dios. Y declaramos en el nombre de Jesús que tú hablas al Espíritu, Señor, de cada uno de tus hijos. Y Padre, quitas toda barrera, Señor, y hoy todo argumento que se quiera levantar en nuestra mente en contra del conocimiento de tu palabra, Padre, cae a tierra en el nombre de Jesús. Y Padre, tú traes evidencias, Señor, en el nombre de Cristo, de convencimiento, y no tan solo evidencias, sino también evidencias sobrenaturales, Señor, no humanas, que traerán, Señor, una confirmación de que eres tú el que estás hablando, porque eres tú el que hablas usando a vasos de barro. Es tu palabra viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y que discierne aún los pensamientos y las intenciones del corazón. Espíritu Santo, yo te pido que hagas un discernimiento entre el pensamiento y las intenciones del corazón de cada uno de tus hijos esta mañana, y que seas tú, Señor, desnudando su mente, desnudando su corazón y trayendo evidencias de que eres tú el que les está hablando. Bendito sea tu nombre, Padre. Hoy honramos en sobremanera tu nombre y declaramos que solo tú eres digno de recibir toda honra, tú eres digno de recibir toda gloria, tú eres digno de recibir toda la alabanza, toda la exaltación, bendito Dios. Y por ti vivimos, por ti existimos, Señor. Bendito eres, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén. Gracias. Por favor, tiempo. Aquí tengo 12:25. Bien, quiero hablarles de algo que el Señor puso en mi corazón, compartirles esta mañana, para que nosotros conozcamos, y si ya lo conocíamos, podamos también refrescarlo y aún afianzarlo más, y que el que no lo tiene revelado en su espíritu lo pueda tener revelado en su espíritu. ¿A qué Dios nos llamó? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y quiénes somos todos nosotros? Nosotros somos llamados la iglesia de Cristo, porque todo aquel que ha creído en Jesús como su Salvador, como su Señor, es llamada la iglesia de Cristo. Si tú has creído, tú eres llamado a ser la iglesia de Jesús. Entonces quiero compartirles brevemente, como introducción, cómo era más o menos el tiempo, brevemente. Claro, hay muchas cosas que se pueden hablar y decir a más profundidad, pero el tiempo en el que el Señor Jesús predicó en esta tierra hace ya más de 2000 años, gobernaba en ese entonces el Imperio Romano. Por si usted no lo sabe y no le gusta la historia, el Imperio Romano gobernaba en el mundo conocido de la época, y toda la ideología, desde los griegos hasta los romanos, señalaba que toda persona minusválida o inválida, todo niño, toda mujer, ese tema está muy en boga hoy en día, toda mujer y toda persona que no podía valerse por sí misma, ni era considerada de gran capacidad o elocuencia, era considerada un ser humano de tercera clase. Todo niño que nacía defectuoso era inmediatamente muerto, asesinado, porque se consideraba una deshonra que en la familia hubiese un minusválido, ¿sí? Que se le naciera con algún defecto. Entonces, para que puedan darse cuenta que si una persona en esas condiciones vivía en esa época, era considerada menos que nada. Y nos encontramos al Señor Jesús dando uno de sus discursos más famosos en el Monte de los Olivos y hablando de las bienaventuranzas.
bienaventurados los pobres. Si no lo ha leído, léalo. Jesús empieza su ministerio poniendo su vista en la gente desvalida y la que era considerada la escoria de la sociedad. El reino de los cielos fue especialmente abrazado por los que eran considerados nada en aquella época. Jesús mismo dijo en Mateo 9:12, dice: yo no vine a los sanos, dice, vine a los enfermos. Porque los sanos no tienen necesidad de doctor, pero los enfermos sí lo tienen. Tenemos a un Jesús que le hablaba a las prostitutas y que decía de las prostitutas y de los publicanos, decía: ellos van un paso adelante de vosotros en el reino de los cielos. Pero también muchos hombres y mujeres ilustres reconocieron su necesidad de Dios y fueron alcanzados por el amor de Cristo Jesús, siendo transformados. Ahí tenemos a Nicodemo y a varios hombres y mujeres que tenían posiciones de autoridad y eran influyentes en su época, que también fueron alcanzados por el poder del evangelio. Pero la extensión del reino de los cielos se extendió con los más necesitados, los huérfanos, las viudas, los leprosos. Jesús caminaba entre ellos y atendía a las necesidades de aquellos, como les decía, que eran considerados como nada, como escoria. Porque Jesús no veía lo que el hombre ve y admira y reconoce. ¿Estamos acá? Gracias a eso es que tú y yo estamos hoy aquí, porque Él sí ve lo que hay en el interior de nosotros. Hechos 2:42 al 47, quiero que lo leamos. Yo voy a hacer la lectura, ustedes me siguen, pero esta más o menos, le di este contexto porque quiero que vea en qué atmósfera inició la iglesia primitiva. ¿Cuál era la atmósfera que imperaba en aquellos momentos, que reinaba en aquellos momentos, donde la iglesia del primer siglo se comenzó a mover? ¿Sí? Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Si quiere ir poniéndole características, ahí le puede poner característica 1, característica 2. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído, dice, estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, dice, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Diga conmigo: características. Son las características de la iglesia de Cristo. Vamos a hacer una radiografía de esta iglesia y vamos a ver si tenemos las características de ser la iglesia de Cristo. ¿Está de acuerdo? ¿Le entramos? Mire, podemos darnos cuenta que la iglesia primitiva
tenía un elevado compromiso en las cosas espirituales. Elevado compromiso, no un compromiso, un elevado compromiso. No existía no existía apatía en los asuntos del reino. Pregunto, iglesia, ¿tú tienes un elevado compromiso en todo lo que se refiere a los asuntos del reino? En todo lo que se refiere a las cosas espirituales. El otro día me dijo un joven: yo sabía que usted estaba aquí trabajando, pero ¿qué cree? Estaba enojado y dije: no voy. Perdóneme. Sí, está bien, pero al que le tienes que pedir perdón es a Dios, porque no me fallaste a mí. Yo no sabía, pero tú sí lo sabías. Y el mismo compromiso que nosotros le demostramos a Dios y a su palabra es el mismo compromiso que Él va a tener con nosotros. Exactamente igual. Por eso cuando personas claman y dicen: ¿por qué no estás, Señor, que no te veo? Isaías 58. Si lo ha leído, si no lo ha leído, léalo. Ese pasaje, wow, me impacta mucho. Al final de los versos dice: clamarás a mí y te oirá Jehová. Dice: y yo iré delante de ti y seré tu retaguardia. Wow. Pero la iglesia primitiva tenía un alto compromiso en las cosas espirituales. La oración y el ayuno es una de las cosas que la iglesia primitiva procuraba, y son desgraciadamente de las más olvidadas. Por eso qué bueno que dijo el pastor que se la van a pasar orando. Gloria al Señor, porque si hay algo que más necesita la iglesia es oración. Hacemos muchas cosas y lo que menos hacemos es orar, menos buscar su presencia, mucho menos. ¿Quieres saber cuál es un culto de oración en una iglesia? Es el menos concurrido. Lo vemos aquí: jueves, días de reunirnos, la mitad de la iglesia o menos. Domingo en la mañana, 7 de la mañana, oración, 20 personas. Es que hay que arreglarse, hay que venir bien, ¿no? Entonces no me da tiempo. La iglesia primitiva estaba preocupada en lo que a Dios le preocupa. Amado, la oración es una de las cosas que el enemigo va a tratar de detener en la iglesia. Muéstrame un cristiano que no ora y yo te mostraré un cristiano sin poder. Un cristiano que ora será un cristiano que está altamente comprometido en las cosas espirituales, en el reino de Dios. Por eso, si tú ves que alguien no está comprometido, es que no le busquemos, no tiene vida de oración. Pero a mí me preocupa la iglesia. ¿Qué clase de iglesia somos? ¿Qué clase de iglesia queremos llegar a ser? Eran protagonistas del mover de Dios. Eran protagonistas del mover de Dios. Ellos no esperaban que alguien viniera a orar por ellos. Ellos eran los que oraban por las personas. Porque claro, una iglesia que tiene una relación con Dios será una iglesia viva. Será una iglesia que no caminará a ciegas, que el Espíritu Santo les mostrará hacia dónde ir y qué hacer y qué está sucediendo. Será una iglesia viva y una iglesia activa. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué perseveraban? Perseveraban en la enseñanza. La iglesia tiene
que perseverar en la enseñanza. ¿Cuántos de ustedes les gusta estudiar la palabra de Dios a fondo? Que dicen: a mí cómo me gustaría. A mí me invitan para muchas cosas, pero nunca me han invitado para decirme: pastora, quiero estudiar la palabra, véngase acá una rachera. La rachera no puede faltar, una rachera, y aquí saco la Strong, saco acá, yo quiero preguntarle esto y esto, porque yo he investigado esto, yo sé esto. Nunca me han invitado a reuniones así, donde digan: yo quiero conocer más de Dios, estoy intrigado con esto, leí esto, ¿a qué se refiere? Gente que toma notas, que hace apuntes, y no tan solo tiene libretas llenas de apuntes, no, las está escudriñando constantemente, está cotejando, está cambiando, intercambiando conceptos con los hermanos. Yo entendí esto, ¿tú a qué te refieres? No, pues yo leí esto, y fíjate que acá dice esto, pero mira, me llamó la atención este otro pasaje que no me había yo dado cuenta, y Dios me habló esto. Esas reuniones son maravillosas, porque esas son el alimento, ese es comer el pan de vida, porque es ahí donde el Señor trae revelación. La iglesia primitiva era una iglesia que estaba comprometida con la palabra, con el estudio de la palabra. Yo te pregunto, ¿te gusta estudiar? ¿Te gusta estudiar la palabra? Sí, eso se tiene que ver en nuestra vida. ¿Está acá? Hechos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sabe qué me impacta de la iglesia primitiva? Que dice perseveraban, o sea, insistían. No pude terminar este curso, bueno, me voy a meter al otro, luego lo termino, vengo a ver cómo le hago, vuelvo a estudiar. No lo hacían por cumplir un requisito. Ellos estaban altamente comprometidos, perseveraban. Y ¿sabe qué? En esta época, una de las cosas, y no en esta época, quizás en todas las épocas, pero una de las cosas con las que más el hombre batalla es con la perseverancia. Estamos acostumbrados a dejar todo a medias. Todo, la escuela, los proyectos de negocio, todo. Es un mal del ser humano. Por eso la palabra de Dios habla tanto de la perseverancia y de lo importante que es perseverar. Porque aquel que no sabe perseverar nunca tendrá éxito en nada, ni en la vida, ni en los negocios, ni en el estudio, ni en la carrera, y menos en la vida en Dios. Vea la importancia. No tan solo estudiaban, sino que perseveraban en ello. La instrucción era su vida, no un pasatiempo. Si usted viene a estudiar solo por pasatiempo, por no quedarse solo en casa, digo, bueno, a lo mejor eso puede ser como un gancho para que el Señor te hable de primera instancia, pero tú no puedes perseverar en ese nivel. No concluirás, no terminarás, porque la instrucción, en instruirnos en Dios, en instruirnos en el conocimiento de la palabra, debe de ser nuestra vida y todo deber de un hijo de Dios. ¿Estamos acá? En la iglesia no hay entretenimiento. La iglesia no se viene a entretenerse. Voy a la iglesia porque no tengo nada que hacer. No, amado, no venimos a entretenernos. Venimos a entrenarnos. Por eso en la iglesia no es si me gustó, si no me gustó, si está bonito, si no está bonito. Vienes a entrenarte. ¿Estamos acá? La palabra de Dios nos enseña que debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios. ¿Tú estás creciendo en gracia y en el conocimiento de Dios? Cada año vas avanzando, cada 6 meses se puede ver un progreso en tu vida, porque déjeme decirle que en la medida en que nosotros crecemos, es en la medida en que se va viendo la prosperidad en nuestra vida, hasta en lo económico. Una persona ignorante, hasta lo vemos en lo natural, una persona ignorante no podrá hacer mucho. Pero una persona que se prepara
tienen amplio abanico de posibilidades de salir adelante. Y si Dios está de nuestro lado y conocemos y entendemos el reino de los cielos, mucho más. Aparte de eso, quiere decir que ellos no estaban, la perseverancia tenía que ver con estar insistiendo constantemente. La iglesia, amado, la iglesia no se reunía solo una vez a la semana. La iglesia se reunía todos los días. Todos los días. Qué maravilloso sería una iglesia que manifiesta este nivel de compromiso. ¿Qué cosas no ocurrirían en medio de ella? Que todos pusiéramos a Dios en ese nivel de compromiso y entrega. Wow. Por eso la iglesia primitiva era gloriosa, manifestaba la gloria de Dios. Y el poder de Dios se movía ahí. Mire, cuando hay un alto compromiso, ¿verdad? Tú no estás viendo si te toca o no te toca. Hay lugares cuando los ministerios son grandes que dice, bueno, no estoy en el rol, y como no estoy en el rol, pues ¿qué cree? No voy a ir porque no me toca. ¿Sería así la iglesia primitiva? Ministerios de danza que como no les toca, pues no van a la reunión porque hoy no les toca ministrar. Ministerios de alabanza que como no les toca en el rol tampoco, no vienen a ministrar. Y puede ser cualquier cosa, ¿eh? Puede ser la enseñanza, puede ser la cocina, puede ser lo que sea. No, es que hoy no me toca, Señor. Imagínense que yo no estoy en el rol de los jueves, yo vengo de invitada. Pues como a mí no me toca, pues me voy a quedar en mi casa. No, amado. ¿Qué clase de compromiso tenía la iglesia primitiva con Dios? ¿Qué más tenía la iglesia primitiva? Dice que caía un temor reverente, amado. Dice, cayó un temor en todos. ¿Sabe qué tenía la iglesia primitiva? Temor a Dios. Tenía un temor reverente a Dios. Una iglesia que tiene un temor reverente es una iglesia que no solapa el pecado. Amado, a veces tendemos a ser muy livianos en esas cosas. Yo les he dicho a los de los ministerios, les digo, ¿saben qué? Si tú no te quieres santificar, está bien, quédate, asiste, ¿verdad? Yo no tengo problema con eso. Entiendo que no tienes ese nivel de compromiso, está bien. Pero ¿saben una cosa? Yo vi esto y dije, no, pues no estamos mal. No estamos mal. La gente que se sube a ministrar, la gente que preside aquí, tiene que tener un nivel de santidad. Porque yo no le puedo entregar a Dios cualquier ofrenda. El Señor decía, me entregarás oveja, carnero, ganado vacuno, un buey, pero yo no le puedo entregar a Dios un mandril como ofrenda, darle un balazo y decirle, ten Dios, ahí está tu ofrenda. No, amado, no. Los que nos subimos y que ministramos en las cosas santas debemos de ser, bueno, toda la iglesia, déjeme decirle, no nada más los que ministramos, toda la iglesia. ¿Usted es iglesia? Usted está llamado a ser santo como Él es santo. Pero digo, ya mínimo no te puedo obligar si no quieres. Estás llamado a ello, pero allá tú, es tu compromiso, es tu responsabilidad. Pero los que ministran aquí, no se puede permitir. Y yo les he dicho a los chicos, digo,
Si yo descubro que tú llevas una doble vida y que estás mintiendo, que estás engañando, que no eres sincero, no eres genuino, no eres real, olvídate. Bye, papá. Puedes seguir viniendo, pero a este ministerio no regresarás nunca más. Nunca más. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos transparentes. La iglesia primitiva tenía un celo por Dios. ¿Y sabe qué? Hechos 5:3 dice: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué se llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Amado, nosotros creemos que a veces que porque nos salimos con la nuestra, qué baquetones somos. Nos salimos con la nuestra, ay, no me pasó nada, no me cayó un rayo. Mire, la iglesia primitiva, uno que intentó mentirle al Espíritu Santo, ahí cayó muerto. ¿Sabe por qué? Porque era el nivel de gloria, de presencia que había en ese lugar. El nivel de gloria que podía sentirse. ¿Cómo no va a caer temor reverente en la iglesia? El poder de Dios se manifestaba ahí tremendamente. El que vieron que cayeron muertos y lo sacaron con los pies por delante, dijeron: ay, nanitas, Dios mío, Dios, estás aquí. Estás aquí, Señor, estás aquí. Claro. Y no digo que se perdió, era un creyente. Yo no digo que se fue al infierno, no, era un creyente. Pero ¿saben qué? Dios juzga a su pueblo. Lo dice la palabra: Dios juzgará a su pueblo. Y el que Dios sea un Dios amoroso y nos ama demasiado, no significa que por eso no dejará de juzgarnos. Dice que es lento para la ira, grande en misericordia, pero no dice que no haga justicia. La hace. Y eso es lo que muchas veces muchos tienen por tardanza. El celo de la iglesia primitiva era tal que caía tremendamente la justicia de Dios en el acto así, cometiendo el hecho. Dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué Satanás llena el corazón de la gente, de sus hijos, para querer mentirle al Espíritu Santo? Digo, ¿por qué el Señor no hace así como hizo en la iglesia primitiva? Porque el nivel de los creyentes tiene que ser elevado. El nivel de santidad, de compromiso, de entrega tiene que subir. ¿Está de acuerdo? Tiene que subir. ¿Qué otra cosa tenían? Compartían las oraciones. Compartían las oraciones. La vida de la iglesia es la oración. Amado, en la oración hay poder. En la oración hay poder. ¿Quieres que el poder crezca en tu vida? Ora. ¿Quieres que siga creyendo? Ora más. ¿Quieres ver cosas gloriosas de Dios? Ora más. Amén. Necesitamos revalorar nuestra posición ante la oración, nuestra posición ante el ayuno. Muchos no queremos ayunar. Ayuno físico. Yo le decía el otro día, el ayuno de Isaías 58 ya lo sabemos hacer, amado. Se ha enseñado hasta la saciedad. Yo ayuno de celular, ayuno de Face. No, amado, ya pasa al siguiente nivel. Pasemos al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque tú quieres ver cosas gloriosas. ¿De verdad las quieres ver? Santifícate y pasa al siguiente nivel con Dios. Si no,
seguirás una vida de apatía en tu caminar con Cristo. Había señales y milagros. Las señales y los milagros se manifestaban, amado. ¿Cómo no se iban a manifestar? ¿Cuántos de aquí habrá que Dios los escogió para hacer milagros y señales? Tal vez Dios está esperando que tú despiertes de tu letargo espiritual. Tal vez está esperando el Señor que por fin decidas santificarte y sacar todo lo que hay dentro de ti, exponerlo a la luz para que el Señor pueda levantarte. Había señales y milagros poderosos, y por eso también sobrevenía el temor a causa de ello. Primera de Juan 1:17 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con nosotros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Quiero que subrayen la parte: tenemos comunión unos con otros. Si una persona anda en luz, es imposible que sea una persona solitaria. Es imposible que sea una persona aislada. Es imposible que sea una persona indiferente. ¿Por qué? Porque el que anda en luz va a tener comunión los unos con los otros. Si yo tengo una comunión con Dios, me hace tener una comunión el uno con el otro. Eso significa. Por eso una persona que es huraña, apática, no le interesan los demás, no nos engañemos, no tiene comunión con Dios. No está teniendo comunión con Cristo. Porque es natural que tengamos comunión los unos con los otros. El creyente verdadero se juntará con otro creyente verdadero. El que no ha creído se apartará. Le gustará estar aislado, le gustará estar solito, porque esa es una característica, ¿verdad?, de tener comunión con el Espíritu Santo y de andar en luz. Así que cada uno deberíamos de revisar nuestra vida. ¿Tú amas a la gente? ¿Te gusta la gente? Amado, yo les dije hoy en la clase: ¿a ti te gusta la gente? ¿Amas la gente? Si tú me dices no, mejor búscale otra cosa. Te voy a decir por qué. Porque todo se trata de la gente en el reino de Dios. Todo se trata de personas en el reino de Dios. Y si a ti te gusta vivir aislado, te gusta estar cómodo tú, sin preocuparte de los demás, sin voltear a ver a los demás, que sufren los demás, que sucede a nuestro alrededor, les digo desde ahorita: no somos aptos para el reino. Porque una manera natural, la evidencia de tener comunión con Dios y su Espíritu, es que amemos a las personas. Y cada día más, cada día más y cada día más. Pastora, pero es que son ingratas. Sí, ¿y qué? Ámalas más. Pero es que te duele lo que te hacen. Sí, a Cristo le dolió más. Sí, es que te traicionan. A Cristo también lo traicionaron. Pero sigámoslo haciendo, porque Él nos dejó ejemplo. ¿Está acá? Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguir lo bueno. ¿Cómo debe de ser la comunión? La comunión unos con otros debe de ser nacida del Espíritu, no sonrisas fuera y amarguras por dentro.
Porque a veces así venimos, amado, cada día que usted viene a tener comunión unos con otros, era para que usted saliera transformado. Si usted no sale transformado cada vez que usted se reúne con el cuerpo de Cristo, es problema suyo, no de Dios. Usted está en el ambiente ideal para que cosas milagrosas y poderosas sucedan. Si no suceden, es porque hay una resistencia en mí. Porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue queriendo sanar gente, Él sigue queriendo restaurar gente, Él sigue queriendo levantar muertos, Él sigue queriendo hacer cosas maravillosas. Él quiere mostrar su poder siempre. Si no está sucediendo, es porque algo está mal con nosotros. Es la fe con la que tú vienes cada vez que te reúnes. Si tú dices, yo voy, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Claro, por supuesto. Y seguirá no pasando con esa manera de pensar. Por eso les digo, la iglesia no es para entretenernos. La iglesia venimos a entrenarnos y a recibir instrucción, dirección, sanidad de parte de un Dios al que adoramos, de parte de nuestro Padre Celestial que nos ama y que quiere volverse a nosotros, quiere derramarse en nosotros, quiere derramarse a su pueblo. ¿Qué lo detiene? El mismo pueblo. La fe, la incredulidad, la poca fe más bien sería la incredulidad del mismo pueblo. Y el que el pueblo no quiere comprometerse con un Dios que solo busca hacerles bien. Si tú supieras cuántas bendiciones estás perdiendo por tu egoísmo, por tus luchas, por tu propio corazón, por tus rollos mentales. Wow. Así sucede. Porque le creemos más al mundo que lo que Dios dice en su palabra. Creemos más lo que dice el Facebook que lo que Dios habla en su palabra. En la iglesia se respira, la iglesia verdadera se respira una vida de cordialidad, pero no una cordialidad superficial, amado. La iglesia no es un lugar donde venimos a ser lindos todos, aunque por dentro nos esté llevando, diría la abuela, patas de cabra. No. Venimos a experimentar la vida del Espíritu, la vida de Dios. Aquí hay una atmósfera que no hay en otras partes. ¿Y sabes por qué? Por el amor a aquellos que lo buscan, que lo buscamos con pasión. Por el amor de aquellos que venimos, ¿verdad?, a entregarlo todo. Esos son los que crean el ambiente que tú disfrutas. La comunión unos con otros nace de un genuino interés por las personas. ¿Sabe que mucha gente vive su soledad en compañía? Gente que vive sola y llega a este lugar sola y se va sola. Y se va sola porque quiere. Es triste ver a la iglesia de Cristo venir cada domingo con un montón de problemas, con broncas hasta acá, pero no son capaces de decirle a un hermano: ora por mí, estoy muy mal, vengo cargado. No son capaces de derramarse, de venir aquí y humillarse. ¿Por qué humillarse aquí? Porque el que se humilla en privado, Dios lo ve. Pero el que se humilla en privado también sabe humillarse en público. Y el humillarse en público rompe con tu soberbia,
rompe con tu orgullo, rompe con tu altivez, con tu prepotencia. Y eso hace que la mano de Dios se mueva a tu favor. Porque dice: yo soy el que mira de lejos al altivo, pero al humilde lo atiendo de cerca. Cuán importante es venir a una iglesia que no se mueve por lo que le dicen aquí enfrente, sino que se mueve por el Espíritu y hace lo que el Espíritu le está diciendo en el momento que está adorando, en el momento que la palabra está siendo expuesta. En este preciso momento hay un ambiente, amado. Yo no sé si tú estés para allá, para acá, estés fuera del ambiente o estás metido en el ambiente. Yo les decía, yo he estado en lugares, en predicaciones, cuando la palabra va a ser expuesta, y lo más importante, la adoración y la palabra. Y cuando tú enseguida te das cuenta, cuando entras en una atmósfera, wow, algo se abrió, una dimensión se abrió. ¿Y sabes por qué? Porque no dejas de llorar. La palabra te empieza a taladrar una y otra y otra y otra, y tú sabes que es Dios mismo el que te está hablando. Pero a veces no logramos entrar en esa atmósfera, no logramos entrar en esas dimensiones. ¿Por qué? Porque estamos distraídos. Distraídos, ¿saben qué? En nuestro propio corazón, en lo que yo siento, en lo que yo quiero, en lo que me preocupa, en lo que voy a hacer al rato. No entramos a la atmósfera. Por eso es tan importante respetar las atmósferas. Es tan importante no decir un chiste en medio de una atmósfera donde está la adoración, donde Dios está hablando. Saber reconocer cuando la presencia de Dios está. Y cuando Dios quiere hacer algo, esa era la iglesia primitiva. Tenían todas las cosas en común. Dice Gálatas 6:2, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Romanos 12:13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Amado, la iglesia está interesada en las cosas de sus hermanos, en las necesidades de sus hermanos y del reino. No son de lo que dicen: Señor, todo es mío. Todo es mío, el coche es tuyo, el coche es tuyo, la casa es tuya, todo lo que tengo es tuyo, Señor. Pero no sirven con nada de eso a Dios. Yo le pregunto: ¿para qué quiero casas que no voy a poner a los pies de Jesús? Casas a donde nadie voy a invitar, nadie va a comer en esas mesas, nadie va a ser ministrado, sanado, bendecido en mi casa. ¿Para qué quiero un auto que a nadie va a bendecir? A nadie la voy a ir a dejar a ningún lugar. No voy a ser parte de lo que está haciendo, no voy a ser parte de su obra. Amado, no sirve. No sirve de nada. ¿Sabes cuántas personas han sido bendecidas en la cocina de mi casa? Muchísimas. He hospedado en mi casa muchos siervos de Dios. Y he tenido la bendición, amado. La iglesia primitiva era una iglesia que practicaba la hospitalidad y que no decía ser suyo nada de lo que poseía. Ese es el efecto de la vida de Cristo en nosotros. Ese es el efecto. Ahorita lo que pasó, a mí me da mucho gusto cuando veo este tipo de cosas, que son cosas en las donde yo no intervengo, sino que el Espíritu Santo se mueve. Ellos dijeron, ellos lo consultaron entre ellos, ellos dijeron: sí, queremos hacerlo, queremos bendecir a nuestro hermano Marco y queremos sembrar para su vida. Eso es algo que siempre ha sucedido en esta casa, no de ahorita, pero que debe ser extensivo a todos nosotros. Y a veces este tipo de cosas hay que hacerlas en público. Les voy a decir por qué: para enseñar a los otros lo que se debe de hacer. No siempre va a ser en público. A veces no necesita ver público, solo necesita saber que Dios está viendo.
pero se hace como testimonio para que los demás sean inspirados. ¿Es acá? Esa era una característica de la iglesia primitiva. La generosidad era algo que se respiraba y se vivía todo el tiempo. Dice Hechos 4:34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Hechos 4:34 y 35. La generosidad era una práctica constante. Era el pan de todos los días. No había que estar diciendo: hey, que el hermano fulano tiene una necesidad, ¿será que le podemos ayudar? No, la iglesia se movía a suplir esa necesidad, a suplir la necesidad de las viudas, a suplir la necesidad de los huérfanos, a suplir la necesidad de los desvalidos, de todo aquel que necesitara, amado. La alegría y la sencillez de corazón les caracterizaba. Compartían con gozo sus comidas, generosidad y gran gozo. La iglesia que anda en humildad no puede andar en orgullo ni en soberbia. La humildad es una característica, amado, de la iglesia de Cristo. Reconociendo, como dice la palabra, a su prójimo como superiores a él mismo. En la iglesia de Cristo no hay lucha de poderes ni lucha de egos. No la hay, porque se practica lo que la misma palabra enseña, reconociendo al prójimo como superior a ti mismo. Y cuando tú practicas eso, ¿qué lucha de egos, qué lucha de poderes puede haber? Ninguna. Dice Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, dice, y un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Yo tengo en común todas las cosas con ella, y ella tiene en común todas las cosas conmigo. Sus necesidades deben ser mis necesidades, sus preocupaciones mis preocupaciones, su dolor mi dolor. ¿Sabe que el que vive de esta manera no puede tener un hogar fracasado? ¿Sabe por qué tenemos hogares fracasados? Porque no vivimos esto. Y lo venimos y lo traemos a la iglesia. Y lo que tú vives en privado en tu casa se ve manifestado en la iglesia. Pero en la iglesia hay sanidad. Amén. La gente debe de llegar no tan solo enferma físicamente, sino si llega enferma emocionalmente, espiritualmente, tiene que llegar y encontrar sanidad. ¿Qué otra cosa? Dice, alababan a Dios. Era algo natural para ellos. ¿Sí? Dice el Salmo 9, 1 y 2, dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, y contaré tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré tu nombre, oh Altísimo. Yo no concibo un hijo de Dios que no le guste adorar a Dios, que no le guste cantarle a Él, aunque tenga una voz horrible. No importa,
que pareciera que está cantando la chimoltrufia, no importa, amado, porque eso nace del corazón, eso nace de un corazón agradecido, de saber quién es el Señor. Por eso una persona que adora es una persona que ha conocido a Cristo. Es algo de manera natural. O sea, ni siquiera lo tienes que programar, decir, bueno, me voy a volver un cantador de los camiones o de las calles. No, ni siquiera lo tienes. Es algo que te sale natural. La adoración está de continuo en nuestra boca, en aquel que ha comprobado que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cuando tú adoras a Dios, amado, dice Proverbios 16:7, aún dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Wow, ese me gusta mucho. Dice, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mira, si nuestros caminos son agradables a Dios, si nuestra vida, nuestro proceder agrada al Señor, adora al Señor, ni siquiera hay que preocuparse por los enemigos. De esos Dios se ocupa. ¿Qué más? Una iglesia que vive de esta manera es una iglesia donde Dios trabaja. Tú no necesitas trabajar. Y este pasaje viene una y otra vez a mi mente durante hace muchas semanas. Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amado, ¿de qué sirve que nos esforcemos, nos matemos, nos desgastemos si el Señor no está edificando esta casa? No sirve de nada. El otro día mi esposo me contaba una historia de un señor que murió ahí en una de las oficinas gubernamentales, sentado a punto de cobrar su cheque. Ahí le dio un infarto y ahí se murió. Su coche quedó estacionado en el estacionamiento de la dependencia de gobierno. Se murió. Es cuando tú te preguntas, ¿vale la pena? Porque si Dios no está edificando esta casa, en vano me esfuerzo, en vano me levanto temprano, en vano hago todo, porque Él es el que edifica la casa. Él quiere a mí edificarme casa. Y en su casa hay reposo. No quiere decir que no trabajemos, no, ni que no nos levantemos temprano, que no seamos responsables, no. Pero tenemos que asegurarnos de que Dios está en medio del asunto. Porque si nosotros le damos la espalda a Dios o lo sacamos de nuestra vida, de nada sirve cuanto nos esforcemos. ¿Está acá? Déjeme decirle que Dios trabaja por la iglesia porque ellos quieren trabajar con Dios. ¿Usted quiere trabajar con Dios? La iglesia de Cristo tiene su propia agenda, amado. No es una agenda política, ni es de ningún partido político. La iglesia de Cristo tiene su propia agenda, y es una agenda que viene del cielo. Dios nos ha llamado a mostrar la gloria de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Pero tenemos que cambiar la brújula un poquito y ajustarla a los patrones que hemos visto en la palabra hoy. Tenemos que ajustarla si es que queremos ver todo aquello que nuestros hermanos experimentaron en el primer siglo.
Por eso dice la Escritura: ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, dice, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Esto es, la cita es segunda de Timoteo 2:4. Tú y yo no nos podemos enredar en los asuntos de este mundo. Tú y yo no nos podemos enredar en las agendas del mundo, en lo que persigue el mundo. Dios tiene su propia agenda. La iglesia tiene su propia agenda, la agenda del cielo. Y Dios nos ha establecido en esta tierra para mostrar su gloria y dar respuesta. Yo les pregunto algo: ¿tú crees que un gobierno nos va a hacer justicia? ¿Tú crees que un partido político nos va a hacer justicia? Jesucristo hace justicia. Él es el Rey de justicia. Él es el Rey de justicia. Él es el que hará justicia. Pero la iglesia necesita estar altamente comprometida con Él. Amado, los reyes temblaban por la presencia de los hijos de Dios. Los reyes temblaban, como temblaron los reyes de allá de Jericó, cuando sabían: ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. No sé qué tienen, pero tienen un Dios que es grande, que abrió el mar. Si la iglesia no ora, pierde su poder. Y eso es lo que el enemigo quiere: que tú no ores, que tú te distraigas en otras cosas y que no le des prioridad a lo que le tienes que dar prioridad. No preguntes si la iglesia donde asiste tiene estas características. No preguntes. Mejor pregúntate si tú las tienes. ¿Tú asistes a la iglesia o eres la iglesia de Cristo? ¿Eres la iglesia de Cristo? Yo soy la iglesia de Cristo. La iglesia no es un lugar, somos nosotros. Y hemos sido llamados a mostrar su gloria. Y donde quiera que un hijo de Dios se para, la gloria de Dios se tiene que manifestar. ¿Qué es lo que la diferencia a unos de otros? Aún entre cristianos, la santidad. Los niveles de santidad son niveles de poder. Son niveles de unción y niveles de poder. A mayor santidad, mayor unción. A mayor unción, mayor poder. Amado, es a lo que el Señor nos ha llamado. Nosotros no convencemos con palabras. Es Dios el que convence con sus hechos. Ponte de pie. Cierra ahí tus ojos. Quisiera que pudiéramos no salirnos de la atmósfera, de la dimensión, amado, que Dios ha abierto en este día para este lugar, para nosotros, para ser ministrados. ¿Puedes subir, Oscar? Comienza a hablar con Él. A la iglesia de Cristo no habría que decirle qué hacer. La iglesia de Cristo sabe qué hacer. Sabe qué hacer. Sabe cómo entrar a la presencia de Dios. Olvídate de la persona que está junto. Y dile al Señor esta mañana, dile: yo quiero ser la iglesia.
Yo no quiero asistir a la iglesia, yo quiero ser la iglesia. Perdóname, Señor, porque mi nivel de compromiso ha estado por los suelos, ha estado menos que nada. He puesto mis prioridades por encima de las tuyas. He buscado mi éxito y no el tuyo. ¿Cómo quiero ver tu gloria? Yo quiero ver tu gloria, Señor. Reordena mis prioridades. Empieza a hablarme, Señor Jesús. Empieza a hablarme, dile, empieza a hablarme. Dime qué cosas tengo que cambiar, qué cosas tengo que quitar, qué cosas tengo que ordenar, amado, porque donde la iglesia se paraba, amado, había poder. La iglesia era una iglesia que ora, que donde quiera que había una necesidad oraba y el poder de Dios se manifestaba. Y el Señor quiere usarnos así. Dios no nos salvó, Dios no nos sacó de cómo estábamos para hacernos tener una vida mediocre, para ser cristianos que solo asisten, sino que muestran su poder en esta tierra. Dios nos ha puesto en este lugar para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Dios nos ha puesto en este territorio y te escogió a ti, que eras como la escoria del mundo. Así éramos, amado. Aunque a veces tú y yo no lo podamos reconocer, así éramos. Porque lo bueno de nosotros, dice, es como trapo de inmundicia delante de sus ojos. Y nos escogió y nos hizo dignos y nos dio un nombre. Nos dio un nombre y nos dio de su paternidad. Amado, empieza a hablarle, empieza a desnudarle tu corazón. Este no es tiempo de formas. No cuides las formas. Este no es tiempo de formas, amado. Derrámate ahí donde estás. Derrámate en tu corazón. Dice la palabra: el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Porque las cosas pasan, porque la iglesia ora. Las cosas suceden porque oran a un Dios de poder, porque oran a un Dios que está vivo, porque oran a un Dios que es su Padre y quiere contestarles y quiere derramarse a sus vidas. No estás orando a un Dios muerto, estás orando a un Dios vivo, un Dios que está sentado en su trono y que no ha perdido un ápice de su gloria. Enciende el fuego, Señor. Enciende el fuego. Enciende el fuego. La iglesia sabe qué hacer delante de su Dios. La iglesia sabe qué hacer delante del trono de Dios. Aquel que es iglesia sabe cómo rendirse a su Rey. Sabe qué hablar, sabe qué decir. Déjate guiar por el Espíritu. Empieza a hablar, empieza a orar, empieza a derramarte. No te distraigas, iglesia, no te distraigas. El Señor está aquí y te está hablando y está confrontando tu vida. Dios viene a confrontarnos, pero ¿sabes por qué? Porque Él quiere darnos más. Él quiere darnos más. Él quiere darte más. Él quiere poner su nombre en alto a través de tu vida. Dile: Señor, dime para qué nací. Recuérdame quién soy. Recuérdame, Señor, para qué me creaste. Hazme recordar quién soy, Señor.